Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Mi nombre es Jonathan Collagua, estudiante de primer semestre de la carrera de Medicina en la Universidad Central del Ecuador. En este video les voy a hablar sobre los epitelios y abordaremos los temas como el concepto, origen y clasificación. Concepto. El tejido epitelial, o también llamado epitelio, está compuesto por células adyacentes relacionadas entre sí de distintas maneras, formando barreras entre el organismo y la superficie, tanto interna como externa. El epitelio recubre las superficies externas o epidermis como las superficies corporales internas, es decir, el tubo digestivo y las vías respiratorias y urogenitales. Está separado del tejido conectivo por la membrana basal. Se lo puede llamar endotelio cuando reviste el interior de los vasos sanguíneos, el corazón y los vasos linfáticos. Es una forma especializada del tejido epitelial. Por su parte, el mesotelio forma las paredes del pericardio, la pleura y el peritoneo. Los epitelios también pueden formar glándulas generando invaginaciones en el tejido conectivo subyacente. En consecuencia, puede clasificarse en epitelios de revestimiento de superficies y epitelios glandulares. Entre las especificaciones del epitelio se puede mencionar al pelo y las uñas. Cabe mencionar que no todas las superficies internas están recubiertas por epitelio, como son el caso de las cavidades articulares, las vainas tendinosas y las bolsas serosas. Funciones. Sobre la superficie libre, protege contra el daño mecánico, la entrada de microorganismos, la pérdida de agua por evaporación y regula la temperatura por medio de la sudoración. Además de tener importancia sensitiva ya que posee terminaciones nerviosas. Sobre las superficies internas, la mayoría de los casos de absorción o de secreción, pero en algunos casos solo actúa como barrera. Origen. El epitelio tiene origen embrionario, es decir que se deriva de las tres hojas germinativas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Estas tres hojas germinativas se forman durante el desarrollo embrionario. Aquí podemos ver algunas derivaciones de las distintas hojas germinativas. En el ectodermo, la epidermis, glándulas mamarias, córnea, epitelio bucal y el epitelio anal. En el mesodermo, epitelio del aparato urinario proximal y aquel que reviste las cavidades mesotelio y endotelio. Y en el endodermo, el epitelio del tubo digestivo y sus glándulas, aparato urinario distal y el aparato respiratorio. Clasificación. Se clasifican en distintos tipos. De acuerdo con la cantidad de capas celulares, se los puede clasificar en epitelio simple, cuando solo posee una capa, un epitelio estratificado cuando posee dos o más cantidades de capas. Sobre la forma de células. Epitelio plano. Son epitelios cuyas células presentan una anchura mayor que su altura, dando lugar a una morfología aplanada. Epitelios cúbicos. La anchura y la altura celular es similar. Epitelio cilíndrico o columnar. Las células de estos epitelios tienen una morfología cilíndrica con una altura claramente mayor que la anchura y se disponen a modo de columna. Clasificación. Epitelio simple. Epitelio simple plano. Se compone de células aplanadas y atachadas. Su núcleo es oval y aplanado y se encuentra en el centro de la célula. En ocasiones presenta protuberancias en la superficie celular. El núcleo solo se encuentra en un pequeño número de células, puesto que la mayor parte de la capa está formado por el citoplasma atachado que rodea los núcleos. Se le encuentra, por ejemplo, en la capa parietal de la cápsula de Gómez, en el riñón, como mesotelio dentro de las grandes cavidades del organismo y como endotelio, el de aquí, las cavidades internas del corazón y de todos los vasos sanguíneos y linfáticos. Aquí podemos ver el epitelio de las jasas de Helen, por ejemplo. Epitelio simple cúbico. Las células son casi cuadradas, su núcleo es esférico y de ubicación central. Lo podemos observar aquí y aquí.
Se encuentra en los conductos excretores de muchas glándulas, los folículos de la glándula tiroides, los túbulos renales y la superficie de los ovarios. Aquí tenemos algunos ejemplos: el tubo colector del riñón, folículo de la tiroides que previamente lo dije, la pirámide renal, los bronquios del pulmón y el tubo contorneado de la nefrona. Epitelio simple cilíndrico. Aquí las células son columnares, dado que su altura varía desde algo mayor que las cúbicas hasta altas. Por lo general sus núcleos son ovalados y se ubican aproximadamente a la misma altura, con frecuencia más cerca de la base de la célula. Recubre la superficie del tubo digestivo, desde el cardias hasta el ano, y se encuentra con el epitelio secretor de muchas glándulas. Aquí podemos ver el epitelio simple prismático del intestino delgado. Epitelio pseudoestratificado cilíndrico. Ambas células están apoyadas sobre la membrana basal, pero no todas llegan a la superficie. Las células que alcanzan la superficie son afinadas hacia la membrana basal. Su núcleo se encuentra en la parte más ancha de ambos tipos de células, por lo que se encuentran a diferentes niveles, dando el aspecto de ser un epitelio estratificado sin siquiera serlo. Este epitelio está recubierto por cilios y el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado se encuentra en las vías aéreas, por ejemplo en la tráquea. Epitelios estratificados. Epitelio estratificado plano. Su número de estratos celulares es variado, pero por lo general es una capa epitelial gruesa. La capa más cerca a la membrana basal está conformada por células cúbicas a cilíndricas. Las células que están en medio están conformadas por células poliédricas irregulares. Las que ya se están acercando al extremo libre son células aplanadas hasta llegar a ser células escamosas. A esto se le denomina epitelio estratificado plano. El epitelio estratificado plano es el epitelio protector más importante de la economía. Forma la epidermis y recubre también la cavidad bucal y el esófago. Se lo puede dividir en epitelio estratificado plano cornificado o queratinizado y epitelio estratificado plano no cornizado o no queratinizado. Epitelio estratificado plano queratinizado. En este epitelio las células pierden el núcleo y el citoplasma es ocupado por queratina, haciendo que estas células se vuelvan escamosas. Epitelio estratificado plano no queratinizado. En las mucosas internas, como el esófago, la cavidad bucal y la vagina. Estas células no pierden el núcleo. Epitelio estratificado cúbico. Este epitelio estratificado está formado por 2 o 3 capas de células cúbicas. No se presenta con mucha frecuencia. Por ejemplo, hay un epitelio cúbico de 2 capas en los conductos excretores de las glándulas sudoríparas. Epitelio estratificado cilíndrico. Las capas celulares más profundas de este epitelio se asemejan mucho a las equivalentes en el epitelio estratificado plano, pero las células superficiales tienen forma cilíndrica. Este epitelio, al igual que el epitelio anterior mencionado, no son muy frecuentes. A este se lo puede encontrar en los conductos excretores de cierta glándula de gran tamaño. Aquí podemos ver en la uretra. Epitelio estratificado prismático. Clasificación: epitelio polimorfo o de transición. Esta denominación se debe a que en un principio se creía que era una forma de transición entre el epitelio estratificado plano y el epitelio estratificado cilíndrico, pero no era así. Recubre los órganos huecos que sufren grandes variaciones de volumen. Este epitelio solo se lo encuentra en las vías urinarias, por ejemplo en la vejiga, por lo que a menudo se le denomina urotelio. Gracias por ver este video.